Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor. Espero que tenga un excelente día. Mi nombre es Emanuel Enrique Matargueas y voy a hacer presentación del proyecto número 2 de Fundamentos de Programación Web para el segundo cuatrimestre. Acá está mi cédula. Y pues nada, empecemos a hacer la explicación del proyecto como tal. Primero que nada, quiero dar un poco de hincapié en relación con el proyecto número uno y qué relevancia tiene para este proyecto número 2. Propiamente, eh, podemos saber de que en el proyecto número uno el proyecto estaba hecho con una solución de MVC, es decir, Model View Controller, en el cual tanto el frontend como el backend estaban en el mismo proyecto, es decir, los controladores y los servicios hacían toda la lógica de negocio como tal y los views tenían propiamente las vistas que el usuario iba a tener. Eh, Sin embargo, vamos a ver que en este caso la solución ha sido separada en dos proyectos como tal, que sería el MVC, en el cual va a estarse manejando el frontend, y el RESTful API, que va a estar manejando el backend, es decir, la lógica de negocios y toda la lógica que requiere el proyecto como tal. Entonces, propiamente vamos a tocar primero el Hotel Guanacaste.api, que propiamente es una web API que está escrita en .NET 10 y que es dueña de absolutamente toda la lógica como tal. Y el original, que sería el Hotel Guanacaste, que es el mismo proyecto MVC de antes, nada más que toda la lógica que estaba previamente en el proyecto ahora va a estar en el A.API y el MVC va a estar consumiendo la data de la API por medio de HTTP requests o solicitudes de HTTP. Entonces, propiamente esa es la solicitud primordial de las instrucciones, que sería que el proyecto MVC nunca va a tomar decisiones de los datos y toda la lógica va a tener que estar viviendo dentro de la API. Entonces, acá está la estructura del MVC y acá está la estructura del API como tal. Ahora bien, sale a relucir la razón del por qué es necesario hacer esta separación en el proyecto como tal o en los proyectos. Y lo importante de esto es considerar la data que está viviendo en la aplicación web y en un dado caso consiguiente en el cual la aplicación fuera a ser desarrollada, ya sea en una aplicación móvil como iOS o si fuera Android cualquier otro tipo de backend. eh, la aplicación necesitaría que se haga el retrieval de los datos propiamente desde un aspecto de una API. API stands for, o sea, significa Application Programming Interface o la interfaz de la aplicación de programación. Entonces, lo que nos indica esta interfaz es de que cuando una aplicación se hace con RESTful APIs, esta API puede ser accedida por múltiples medios, a diferencia de hacer una aplicación monolítica en la cual la aplicación no podría ser accesada por una aplicación móvil, otra aplicación web, entre otros. Entonces, ese es propiamente la razón fundamental de por qué se ha separado este proyecto como tal en dos proyectos como tales, las cuales serían el MVC y el API como tal. Entonces, voy a empezar primero con el API de la solución como tal. La estructura está separada por los controladores o controllers, converters, que es solo un archivo de datetime JSON converter, que propiamente voy a explicar esto en un momento. Los models, que serían los modelos de cada uno de los objetos que van a ser creados como tal. Y los services, que van a estar manejando toda la lógica requerida para la lógica de negocio como tal. Entonces, propiamente un aspecto importante que podría mencionar sobre los controllers es que cada uno de estos se les normaliza como en plural, es decir, se les da el nombre en plural. Esto debido a que es una convención de RESTful, de REST, que sería que cada controlador representa una colección de recursos. Es decir, esta sería la colección de recursos para los clientes, los empleados, las reservaciones y los cuartos como tal. Ahora bien, quiero tocar también el archivo más importante de la RESTful API, que sería el program.cs,
que propiamente lo que nos van a mostrar es que este es el corazón de la API como tal. Podemos ver que acá tenemos cuatro singletons para cada uno de los servicios de client, employee, room y reservation. Y son de add singleton porque digamos que la base de datos o donde se almacena la memoria es propiamente la memoria como tal. Em, en dado caso, si fueran scoped singletons, entonces perderíamos todos los datos entre cada una de los requests. También tenemos este método que sería el add JSON options, que propiamente va a estar serializando toda la data para cada una de las solicitudes que se vaya a hacer con propiamente este método de datetime JSON Converter, que es el que estaba mencionando previamente. Entonces, esto lo vamos a mencionar mejor en un futuro punto. Y también tenemos el Configure API Behavior que se encuentra por acá, que propiamente lo que nos va a estar permitiendo hacer es agarrando los errores de validación automática desde el API Controller y propiamente va a permitirnos que siempre se responda con la misma respuesta de message y el número de mensaje que va a estar apareciendo. Y esto está utilizando el helper de model state helper propiamente como tal. Y adicionalmente tenemos el add course, que sería este método como tal, para que las solicitudes que vayan a ser hechas, si son corridas por otro puerto, estas puedan ser llamadas desde el navegador por medio del API. Entonces, ahora voy a hacer explicación del Reservations Controller.cs, eh, que de esta manera vamos a mostrar el patrón que tiene cada uno de los controladores como tal. Podemos observar que acá tenemos un método que es el create, que propiamente va a ser para la creación de la reservación como tal. Propiamente podemos observar acá que el controlador solo traduce el resultado de bool success, string error, es decir, ¿qué quiere decir esto? Que para cada uno de estos métodos que tenemos como search, create, update o delete, tenemos un HTTP request que lo que nos va a dar es un aspecto booleano de sí o no en caso de que la solicitud vaya a ser aceptada o negada para con el cliente. Entonces, esto significa que van a haber cuatro posibles escenarios en los cuales una solicitud del usuario vaya a ser aceptada o negada, las cuales van a ser HTTP 201 created, que ha sido creado correctamente, 400, que sería un bad request, 204, que sería no content, y 404, que sería not found o no encontrado. Este mismo patrón de utilizar HTTP post, HTTP guest, get, HTTP put se encuentra en cada uno de los controladores como tal. Y propiamente esto separa y cambia por completo la forma en la cual teníamos el proyecto número uno, ya que ahí era cuando se verificaba quién decidía si el cliente tenía reservas antes de borrar. Ahora esa decisión vive únicamente dentro del servicio de la API. Ahora bien, quiero mostrar también el Reservation Service, que propiamente es el que está asociado con el controlador del service como tal. Y podemos ver un método muy importante que acá sería el de, como podemos ver, tenemos métodos que están calculando toda la lógica ya que estamos en los services como tal, como para hacer el search, la búsqueda, agregar con add, update para actualizar la data de ya sea la reservación, pues en este caso sería la reservación. Y propiamente el método que quería mencionar es el de calculate, que es el método que va a estar haciendo la lógica para poder verificar ya sea el costo del cuarto como tal, de la reservación como tal. Propiamente, este método es llamado en los métodos de add y de update, de agregar y de actualizar, después de haber hecho las verificaciones necesarias para poder hacer la actualización o la agregación. Entonces, por ejemplo, en este método update, vamos a utilizar como parámetro
una clase de reservation del objeto update o updated. Y después de haber hecho las verificaciones necesarias de la lógica como tal, ya sea que haya una verificación, una reservación de que el cliente haya sido encontrado, de que el cuarto haya sido encontrado, de que las fechas coincidan con el checkout date y el check-in date, y adicional de que el cuarto no haya sido reservado previamente para estas fechas, entonces se hace actualización de la data como tal y se hace el cálculo automático del costo como tal. Entonces, propiamente, el cliente nunca envía un reservation rate o ni un total amount, no hace ningún tipo de envío como tal para esta data, sino que la API los recalcula automáticamente y siempre. Esto evita que alguien, un tercero, pueda manipular el precio desde la solicitud que vaya a hacerse. Y la validación de la disponibilidad del room o del cuarto sería por medio del método isRoomAvailable, que va a tomar como consideración y como parámetro el número del cuarto, la fecha del check-in, la fecha del check-out y la asociación que tenga un cliente con su ID para el cuarto como tal. Entonces, eh, tenemos también en los services de client y de room service un método que sería el de delete, que sería para eliminar propiamente la data como tal del cliente o del servicio del room como tal. Y propiamente acá tenemos propiamente el método de delete que vamos a ver que tiene la lógica de que no se puede eliminar en caso de que un cliente ya tenga la reservación, y esto por medio de la lógica del underscore SP y del método de get required service dentro del servicio de reservation service. Entonces, propiamente esto evita dependencias circulares en el constructor, ya que la reservación o el reservation ya depende del cliente y del cuarto como tal. Ahora bien, quiero mostrar también el archivo de datetime JSON Converter, que propiamente esto es algo diferente en comparación con la versión número uno del proyecto número uno que habíamos hecho, la cual es de que debido a que no se hacían solicitudes de HTTP, la data iba de un formato al siguiente o se mantenía en el mismo formato. Sin embargo, ahora como la data viaja por medio de HTTP, las fechas son serializadas por medio de texto. Entonces, este archivo como tal va a estar haciendo este cambio de las fechas, es decir, la va a estar serializando como texto para que al momento en el cual el frontend por medio del proyecto MVC vaya a recuperar la data, sea de una precisión correcta por medio del JSON Converter. Entonces, así el MVC recibe siempre fechas en formato de acá de Costa Rica como tal y no depende de las configuraciones que se tengan en el servidor. Ahora bien, vamos a ver, habiendo tocado todos los aspectos de la API, vamos a ver cómo quedó el MVC, que propiamente va a tener la modalidad primordial de que acá, como podemos ver en los services, ya no tenemos la data de los servicios ni la lógica de negocio en el MVC, es decir, en el frontend, sino más bien esto va a estar haciendo el retrieval o va a estar haciendo la solicitud para con la data por medio de los HTTP requests. Entonces, esta es la única pieza de nueva infraestructura que tenemos con el API Service. Como podemos ver acá, tenemos varios métodos como getAllAsync o el getByIdAsync, que propiamente lo que nos van a dar es un wrapper genérico con el HTTP client. Entonces, todos los controladores MVC reciben esta API service y están siendo inyectados y lo usa para hablar con la API. Entonces, nunca hay una lista en memoria en el MVC. Y, por ejemplo, con el Client Controller dentro del proyecto MVC, vamos a estar viendo los HTTP posts para los create, los edit
propiamente como tal, tomando en consideración como parámetro el client y el ID. Y propiamente en la versión número uno, el controller estaría con la lógica necesaria para conectarse con el service dentro del MVC, pero ahora estos services van a estar disponibles dentro de la API RESTful. Entonces, en la versión número uno, el delete confirmed habría llamado directo a un client service local que borraba de una lista y validaba las reservas. Ahora bien, podemos ver en el método de delete confirmed que por medio de la API va a estar haciendo el delete, tomando desde el endpoint y verificando si es correcto. Entonces va a mostrarnos el mensaje de que en efecto se ha hecho por medio del HTTP request la confirmación de la eliminación de la data, en este caso del cliente como tal. Ahora bien, lo que me gustaría hacer en este momento sería propiamente hacer muestra del proyecto como tal, de la generación del mismo. Entonces, por acá podemos ver que voy a hacer F5 para que haga build el proyecto como tal. Y ok, acá tenemos, voy a mostrar por acá las command interfaces, los CMD, que van a mostrar en efecto la data una vez sea creada o eliminada o modificada. Entonces acá tengo el frontend y por ejemplo acá uno de los requisitos era de que el proyecto tuviera un dato, un objeto previamente creado. Entonces este sería el objeto creado en esencia y voy a hacer un nuevo objeto con mi cédula, mi nombre. Le doy guardar y como podemos ver ya se ha creado el cliente como tal y dentro de las verificaciones y de las solicitudes podemos ver que ya hay un 200 que indicaba en efecto el retrieval correcto y la almacenación del objeto como tal. Entonces, para hacer esto mejor por acá, el logical handler va a tener propiamente el 200 dentro del localhost API clients, es decir, un cliente nuevo ya ha sido creado. Y vamos a hacer verificación de la lógica como tal dentro del RESTful API para la reservación y la eliminación de la reserva como tal. Entonces vamos a hacer una reserva. Vamos a hacer un descuento del 10%. Nada, y está en proceso. Ok, ya está reservado y por acá podemos ver la lógica que se viene dentro del API Rooms utilizando el HTTP client.api service.client-handler. Entonces vamos a hacer otras fechas. Listo. Ya hicimos una nueva reservación y voy a hacer intento de eliminar el cliente. Sin embargo, va a aparecer el mensaje de que no se puede eliminar el cliente debido a que ya tienen una reservación. Y esto, viéndolo desde atrás, se ha hecho la misma solicitud por medio de la API. Entonces, esa es la lógica necesaria para hacer de esta aplicación más efectiva en el aspecto de la arquitectura y de manera que eventualmente si se quiere hacer un proyecto más grande, entonces nada más se tiene que utilizar la misma RESTful API para la obtención de los datos. Entonces ha sido un placer para mí explicar este proyecto. Espero que tenga un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche y muchas gracias. Pura vida.